Con respecto a la política energética, esto le hemos hecho bastante hincapié porque consideramos que es bastante importante, ¿no? Sobre todo si nos situamos en una época en la que se está viendo el fin a lo que es, el consumo de combustibles fósiles. Eso está encima de la mesa. Los problemas que hay en Libia o hay en países exportadores de petróleo no solamente son problemas políticos que afectan a esas cuestiones, que también, ¿no? Pero es que ya se le está viendo el fin, a esos yacimientos. Entonces, eso pues eso obliga de alguna manera a tener que empezar a actuar en una determinada línea. Concretamente, si nos situamos en una ciudad, hay que empezar a plantearnos la reducción del uso del vehículo privado. Eso es una cosa que es básicamente, eso es casi de párvulos, ¿no? Decía, no podemos mantener los ritmos de consumo que se estaban manteniendo. Entonces, se proponen una serie de actuaciones, ¿no? Desde la instalación de sistemas de energía renovable en edificios municipales, el fomento del uso de la biomasa procedente del olivar. Jaén, precisamente, no está falto de biomasa, o sea, porque la poda del olivar produce una cantidad importante de energía realmente, ¿no? Concienciación y sensibilización y educación de la ciudadanía en el ahorro energético, sustitución paulatina de alumbrado público por sistemas eficientes y que además minimicen la contaminación lumínica, porque eso ya se contempla en la ordenanza que se aprobó. Una cosa que puede ser polémica, pero consideramos que es interesante ponerlo porque, bueno, nadie dice nada al respecto, pero nosotros estamos viéndolo eso todos los días últimamente en la calle, que es la utilización de sistemas de calefacción al aire libre. Eso es una cosa, a mí me parece una cosa muy discutible. O sea, en medio de la calle poner un radiador de gas o un radiador eléctrico, eso es un gasto de energía casi gratuito. Entonces, el ayuntamiento debería de tomar cartas también en el asunto, ¿no? Que nadie habla de eso, ¿no? Bueno, reducción de la intensidad lumínica en el exterior a partir de determinadas horas, en determinados sitios. El otro día tuve oportunidad de ver Jaén desde el castillo por la noche y la verdad que es una cosa absolutamente, la intensidad lumínica es bestial, es una cosa tremenda, ¿no? Cuando en otras ciudades que han empezado a plantearse esta cuestión, la verdad que la han bajado. Hay ciudades ya europeas, no digamos ya ciudades africanas, pero hay ciudades europeas donde puedes ver las estrellas por la noche. En Jaén ahora mismo, hoy por hoy, en ciudades españolas, eso no es posible. Y luego en la introducción en los pliegos de condiciones de los contratos públicos, criterios de ahorro y eficiencia energética y de preservación del medio. Eso también lo consideramos bastante importante. Con respecto a la movilidad, sería otra de las cuestiones de las que trataríamos dentro del plan de lucha del cambio climático, pues se potenciaría el uso de transporte eficiente que fuera poco o nada contaminante. Se establecerían restricciones al vehículo privado, eso hay que empezar ya a decirlo, nadie quiere meterse con el vehículo privado, pero en un momento dado hay que empezar ya a restringir el uso del vehículo privado en determinadas zonas y tratar de ir peatonalizando poco a poco determinados espacios. Por supuesto, volver otra vez a recuperar la reserva de carriles para transporte público, porque bueno, eso debe tener prioridad sobre el uso del vehículo privado. El establecimiento de una red de calles con prioridad ciclista o incluso con prioridad con los ciclomotores, porque en Jaén es una ciudad que es más compleja para el uso de la bicicleta porque tiene muchas cuestas, pero sí se puede usar perfectamente el ciclomotor o la motocicleta pequeña. La mejora de la calidad del transporte urbano, o sea, aumentar los recorridos y aumentar el número de autobuses para que tampoco a nadie le quede la excusa de decir no, tengo que coger mi coche privado porque no hay autobuses suficientes o porque a donde yo voy no me lleva el autobús. Eso hay que cambiarlo, ¿no? La adecuación de los autobuses a los espacios que hay en la ciudad. Hay otras ciudades que ya han empezado a abrir una red de microbuses. Entonces, pues sería importante que en Jaén también, para acceder a determinadas zonas, pues se utilicen los microbuses. Y luego, pues, establecer lo que se llamarían zonas de prioridad peatonal con una limitación a 20 kilómetros. Una limitación a 20 kilómetros por hora en una zona donde los peatones, cuando estuvieran circulando, tendrían prioridad sobre el coche. El coche tendría que parar y no podría pasar, además, cuando va circulando de los 20 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, la reducción, aunque eso ya sea legislado,
la reducción de la velocidad máxima en 30 km por hora en calles de un solo carril o de una dirección única o en un carril en cada sentido, reducida a 30 km por hora. Las políticas territoriales, pues, también influyen de alguna manera, de alguna manera directa, en lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de la planificación que se haga de la ciudad, establecer criterios de sostenibilidad, tanto social como ecológica, para satisfacer realmente las necesidades reales de la población, no necesidades ficticias. En una ciudad donde el crecimiento anual son 200 habitantes, pues realmente a veces no es necesario hacer grandes planes de construcciones, porque vemos que tampoco existe una demanda importante de eso, ¿no? La relocalización, o sea, se habla mucho últimamente de deslocalización, deslocación, en que las empresas empiezan a moverse en distintos sitios, la quitas de un sitio, te la llevas a otro, porque tendremos que volver a hablar de relocalización, volver otra vez a una economía local, a fomentar de alguna manera las actividades que impliquen acciones cercanas a las personas, empresas de cercanía y otra cuestión importante es la pérdida de suelo agrícola. Últimamente, en los últimos años, se ha perdido bastante suelo agrícola en Jaén, concretamente suelo agrícola en la zona de Las Vegas, por una gran cantidad de construcciones ilegales, y entonces pues creemos que es importante volver otra vez a potenciar esa agricultura local, ¿no? Con variedades locales, ¿no? Eso también tiene que ver con la siguiente propuesta, que sería la de la biodiversidad, ¿no? La gestión de los parques y jardines también la trataríamos dentro de esta área, que sería pues desde el aumento de zonas verdes. Hay que seguir aumentando las zonas verdes, porque aunque ya hemos alcanzado los niveles que recomienda, no recuerdo si es la comunidad, de los 7 metros cuadrados por habitante de zona verde o de espacio libre, ya eso lo hemos alcanzado, o sea, se ha alcanzado en esta legislatura, pero creemos que eso no es suficiente. O sea, tenemos que estar a 7, es un mínimo, y estamos en el mínimo. Por lo tanto, hay que seguir haciendo zonas verdes y además distribuyéndolas de una manera, aunque eso es complicado en una ciudad consolidada, es muy complicado en una ciudad que ya se ha consolidado, donde ya están trazadas las calles, donde están abrir espacios grandes pero bueno, hay que tratar de procurar hacer eso, utilizar unos solares, hacer pequeños jardines en zonas, hacer pequeñas plazas donde se permita, ¿no? La instauración de un modelo de gestión mediterráneo. Estamos ahora mismo en un proceso de transición a un modelo de gestión que hemos llamado mediterráneo de los jardines, donde se utilizarían básicamente especies autóctonas, aunque bueno, al tratarse de jardinería tampoco se impediría que en un momento dado se utilizaran especies exóticas, pero básicamente basado en las especies autóctonas, en donde las necesidades de agua son básicas, y aplicarse criterios de serojardinería. Ya se están dando pasos en ese sentido. Hay parques que ya no tienen prácticamente sistema de riego, solamente tienen un sistema de bocas de riego para utilizar mangueras en un caso de extrema necesidad o en un caso de las plantas que acabas de plantar en un año, pero no se riegan en todo el año, con lo cual el consumo de agua del parque es prácticamente cero. A eso estamos tendiendo. Lo que pasa es que hay que hacer también una labor educativa importante, y es un poco a los cánones, el canon de belleza del parque. Es un poco lo que es el estilo de parque inglés o el estilo de parque francés, grandes extensiones de césped, pero eso en un territorio como el nuestro, donde tenemos unos veranos muy secos, pues prácticamente insostenible. Por lo tanto, tenemos que tender a hacer un parque más acorde con la climatología y con las características ecológicas de nuestro territorio, y que al mismo tiempo no tiene por qué ser menos bonito o menos bello que los parques ingleses y franceses, ¿no? Y luego tratar de buscar una conexión entre las distintas zonas verdes, mediante bien carriles bici, mediante paseos arbolados, pero ir conectando unas zonas verdes con otras. Eso es muy importante, que pase de una a otra básicamente con poca solución de continuidad.